Dice se iniciará pronto. Ahí está, grabando. Ya, chiquillos, esto forma parte de la presentación que les envié, del video, perdón, que trabajamos ayer. Esto forma parte de la clase de lenguaje y comunicación con el profesor Reinaldo Vergara. Y estamos con el curso cuarto medio eran, ¿o no? ¿Cuál eran? ¿Se me olvidó? Curso cuarto medio. Y el objetivo es, tal como dice ahí arriba, consolidar habilidades de comprensión de lectura. ¿Ya? Esto forma parte del trabajo que estamos realizando en casa. Y aquí hay 3 conceptos que ustedes deberían manejar. Si no los manejan, este es el momento para preguntar por alguna retroalimentación, por alguna aplicación. Está la palabra síntesis, análisis y paráfrasis. Pregunto yo a cualquiera de Profe, ustedes. Dígame. antes que siga, yo no se le como en que se le quedó pegada la presentación. ¿En qué parte? Sí, a mí igual sale como te está presentando para todo, es como el inicio, no sale el PPT. Ya, esperen un poquito, voy a salir y voy a volver a presentarlo. El micrófono muy mal, ahí está haciendo mucho ruido. Ya, me salí de la presentación, estoy aquí presentando para todos y le vuelvo a poner, déjeme un minutito que voy a eliminar la grabación, a lo mejor eso lo está haciendo muy pesado. Ahí está. ¿Y ahora lo ven? No, sí, No. ¿Y alguien sí lo ve? sí, Sí, Ahí sí, pero ya. se le ve pegado y igual el No, audio está sí, medio no, raro. no importa, lo que importa aquí es la presentación. Les Lo digo decía, por el audio. síntesis, análisis y paráfrasis, ¿cierto? ¿Alguien entiende lo que es la síntesis? ¿Para que me lo explique? ¿De qué se habla? De qué se habla. Tan simple como eso. Yo estoy leyendo algo, lo que sea, y me respondo a mí mismo, ¿de qué se habla aquí? ¿Ya? Entonces, cuando yo voy leyendo, yo voy haciendo un proceso que se llama proceso metacognitivo, es decir, que tiene que ver con el proceso de pensamiento, que yo mismo pienso sobre mi pensamiento, por eso se llama metacognitivo, y yo voy monitoreando mi progresión en la lectura. Ustedes en el nivel cuarto medio no deberían pasar una página de ningún texto sin responderse a sí mismo de qué hablaba esto, ¿ya? Ahora, puede que yo avance esa página y me quiera responder de qué se habla y puede que me dé cuenta de que no lo entendí. Si yo no soy capaz de responderme a mí mismo de qué se habla, si yo no soy capaz de hacer la síntesis, significa que no lo entendí. ¿Estamos claros hasta ahí? Sí. Recuerden, yo siempre les digo lo mismo. Esto que estamos viendo ahora no es para el profe, no es para una prueba específica, no se va a hacer una prueba en la cual se les pregunte qué es una síntesis. ¿Ya? Entonces usted tiene que saber que cuando va leyendo va haciendo una síntesis mental y ahora, cuando empezamos ya con PSU, después, PSU entre comillas, después ustedes chiquitito podrían ir escribiendo la síntesis en cada párrafo cuando vayan leyendo o cuando sea un párrafo específico de alguna pregunta. ¿Ya? Lo siguiente era el análisis. ¿Qué es el análisis? ¿Qué se dice de lo que se habla? Exactamente, ¿ya? Entonces, yo ya tengo claro de qué se habla y se habla, por ejemplo, de un celular, ¿ya? Entonces yo leo el texto y habla de un celular. Incluso el mismo título decía, oh, el celular más avanzado del mundo, ¿ya? En el análisis, yo digo, ¿qué se dice de lo que se habla? ¿Qué se dijo de este celular? Lo primero, dado el título, es el más avanzado del mundo, ¿cierto? Y además se dieron ciertas características. Si se fija, el análisis es un poquito más profundo que la síntesis, ¿ya? Entonces, síntesis, ¿de qué se habla? Análisis, ¿qué se dice de lo que se habla? ¿Sí? Y después venía la paráfrasis, que para nosotros fue súper importante. ¿Por qué? ¿Qué es la paráfrasis y por qué ha sido tan importante? ¿Se acuerdan? Paráfrasis. Habían algunos móviles en las paráfrasis. Era para así, en otras palabras, un fragmento. ¿Cómo? Martín, no le alcancé a escuchar. ¿Cómo? Que era reformular una frase para explicarla. Perfecto. Reformular una frase. Es decir, lo mismo con otras palabras, ¿ya?
Y la otra parte, ¿por qué era tan importante para nosotros? ¿Se acuerda? ¿Se acuerda? Porque nos ayuda a redactar. Ya, esa era una de las partes importantes. Bien, ¿qué más? Ya, esto no va a aparecer en la presentación. Anótenlo si que están ahí con apuntes. Es verdad que va a quedar el video, así que lo van a ver. La paráfrasis es importante para nosotros porque un porcentaje altísimo de respuestas PSU de comprensión de lectura son una paráfrasis. Cuando usted lea en una alternativa que diga, nosotros estamos hablando de un celular, ¿se acuerda de nuestro ejemplo que acaba de improvisar yo? Estaba en un celular y decía que era el más avanzado del mundo, lo más probable es que la respuesta correcta sea, por ejemplo, la B, donde diga es lo último en tecnología. Dijo lo mismo, pero con otras palabras. Esas alternativas suelen ser las respuestas correctas, en un porcentaje altísimo. Ojo, todavía no se ha publicado el último ensayo de ENRE, y yo lo primero que hago cuando me pasan los ensayos es responder las preguntas de comprensión de lectura, ver si me equivoqué, primero, y segundo, contar cuántas de esas respuestas correctas eran una paráfrasis. ¿Ya? Entonces, a avanzar. Y aquí yo tomé de la autora que se llama Argina Barreto, ella se llama Argina Barreto, ella es una especialista en PSU, ella rinde la PSU todos los años, me llama mucho la atención cuando ella comenta eso. Ella elaboró ciertas estrategias. Nosotros hoy día las vamos a enunciar, las voy a explicar brevemente cada una, pero después yo les voy a plantear que ustedes vayan evaluando cuán bien se sienten para desarrollar cada una de esas habilidades. Primero, la de la idea principal. ¿A qué corresponde la idea principal? ¿Quién se acuerda de eso? A la síntesis. A la síntesis. Así de claro. ¿Ya? ¿De qué se habla? Idea principal, síntesis. Después viene intención o propósito comunicativo. ¿Con qué relacionaríamos en la intención o propósito comunicativo? ¿Quién se acuerda de eso? Le voy a dar una pista. Tipo de... Tipo de... Empieza con T la última palabra. Y termina con exto. Tipo de texto. ¡Qué brillante! Me sorprenden muy bien. Chuta, esto había grabado. Ya, bueno. Tipos de texto. Yo me doy cuenta que para efectos prácticos puedo separar dos grandes grupos. Primero, los literarios y después los no literarios. ¿Sí? Después, dentro de los no literarios, hay textos que son predominantemente expositivos, es decir, que quieren explicarme algo, y hay otros textos que son predominantemente argumentativos, es decir, que me pretenden convencer sobre alguna tesis, sobre alguna opinión. ¿Sí? Entonces, si yo veo que el texto es predominantemente argumentativo, la intención o propósito será convencerme. Si veo que es expositivo, la intención o propósito será explicarme algo. ¿Ya? Ahí se centran ese tipo de preguntas, para allá apuntan esas estrategias. ¿Podría haber alguna intención o propósito en algún texto literario? Sí, podría ser cuando, por ejemplo, me preguntan con qué intención hay un narrador protagonista, por ejemplo. Y ahí la intención sería como que el lector se sienta que está viviendo lo que está pasando ahí. ¿Se entendió eso? Sí. Sí. Ya, gracias. Después viene el tono. ¿Recuerda que una vez leímos un texto donde una niña le hacía café a los varones y ella se quemaba? Y en una parte decía, ¿por qué yo siempre tengo el privilegio de hacer el café? En un texto de Ángeles Mastretta que leímos hace un tiempo. Cuando ella dice, ¿por qué yo tengo el privilegio de tener que hacer siempre el café? ¿Qué tono está utilizando ahí? Será como tal vez sarcástico. Exactamente, está siendo irónica, sarcástica, como usted dice, ¿ya? Puede ser un tono irónico, puede ser un tono humorístico, puede ser un tono de denuncia, tiene que ver con la intencionalidad de la persona que está hablando, cuál es esta especie de propósito oculto, ¿ya? Muy bien eso. Después, tesis. Le pregunto yo a usted, ¿qué es una tesis?
Es como nuestra opinión, cuando damos nuestra Exacto, opinión. exactamente. Entonces, muchos textos les van a preguntar cuál es la tesis central aquí, ¿ya? Entonces usted tiene que detectar ahí cuál es la opinión que se está dando en ese texto. Lo fome es que hay textos que tienen varias tesis. Y ahí es donde viene esto de leer en red. ¿Ya? Leer en red se refiere principalmente a establecer relaciones entre las distintas partes del texto. Ahora bien, ¿dónde se manifiesta, pero claramente, esta estrategia, donde uno la tiene que aplicar? Por ejemplo, cuando nos preguntan ¿cuál es la relación entre el primer párrafo y el segundo párrafo? ¿Cuál es la relación entre el último párrafo y el tercer párrafo? Y hay unas preguntas que están redactadas de una manera muy extraña, que muchos se confunden, donde le preguntan esto mismo y ponen como una especie de tablita. Y dice el primero y ponen lo que hace el primero, y en otra tablita ponen el segundo y hace lo que hace el segundo. Esa pregunta yo después se la voy a mostrar y la vamos a analizar así como en detalle. De hecho, eso va a ser, lo tengo planificado para la siguiente clase grabada, así es que ahí vamos a profundizar en eso. Lo que me interesa saber ahora, ¿se entiende un poco lo que es leer en red? Igual me quedan como algunas como dudas. Como que- Ya, ya. A ver si con esto la resuelvo. Cuando uno está leyendo en red, es capaz de ir leyendo e ir diciendo, ya, aquí está poniendo como un antecedente. Después pasa al segundo párrafo y dice, ah, ya, aquí está dando ejemplos de lo anterior. Después, en el tercer párrafo, analiza cada ejemplo. Ah, usted dice aquí ya, está profundizando los ejemplos y finalmente da como unas recomendaciones. Y en esas recomendaciones estaba la idea principal y estaba la tesis. Entonces usted es capaz de establecer relaciones entre todo el texto. Eso es leer en red. Y para poder leer bien en red, hay como uno después como tiene como ciertas estructuras textuales. Problema-solución, causa-consecuencia, enumeración descriptiva. Ese tipo de cosas, ese tipo de conceptos, perdón, ayudan para leer bien en red. Ahora sí, Javier, ¿quedó más claro? ¿O alguien más que haya tenido la duda? Sí, ahí me quedó más claro a mí. Ya, maravilloso. ¿Alguien más le tiene dudas sobre eso? Yo creo que sería como la más complejita de todas, así que la vamos a estudiar más. Después viene inferencias. ¿Se acuerda lo que eran las inferencias? Es como sacar deducciones de lo que puede ser. Exacto. Una inferencia es una deducción, una conclusión a la cual yo llego. Se sentía muy solo, estaba muy triste y fue al balcón a tomar aire. Yo podría decir, bueno, ¿por qué hace eso? ¿O por qué está solo? ¿Por qué está triste? Y después empiezan a describir su hogar. Después describen alguna foto y en esa foto aparece, por ejemplo, una mujer. Ah, y ahí yo digo, ya puede ser una persona querida para él y la extraña y etcétera. Y yo empiezo a sacar inferencias, ¿ya? Son conclusiones, como muy bien dijo la Javiera. Organización de las ideas. Aquí esto tiene mucho que ver con el modelo I12 que hemos trabajado, ¿ya? Mucho, mucho que ver. Dame un minutito que voy a aceptar a los que... Ah, no puedo aceptar porque estoy con la presentación acá. Ya, díganle a los que están esperando que de ahí los voy a aceptar. Organización de las ideas. Esto significa que yo voy viendo si hay una idea más amplia, hay una idea más específica, voy a ver si hay, por ejemplo, un problema, después soluciones. Eso significa que yo a medida que voy leyendo, esta organización de la idea es un complemento de este leer en red, ¿ya? Pero qué es lo que el leer en red se refiere más al texto, la estructura del texto, mientras que la organización de las ideas se refiere al contenido del texto. Entonces yo puedo decir, ya, partió hablando de grandes catástrofes en el mundo y termina hablando del coronavirus, por ejemplo. ¿Ya? Espérenme un pichito, me sigue la presentación y voy a aceptar a Felipe. Voy a aceptar... había sentido como muchas solicitudes. Ya, llegó Felipe, ¿cierto? Ya. Sigo entonces. Habíamos quedado en organización de la idea y después de eso venía título. Estoy devolviendo todo. Ahí está la autora.
tono, tesis, Ehrenberg, inferencias, organización de las ideas, ¿cierto? Y aquí viene título. ¿Se acuerda cuando yo les dije que el título era el celular más avanzado del mundo? El título ya me va soplando, por ejemplo, cuál es la idea principal. Y en este caso, incluso me sopló una especie de análisis. ¿Ya? Teníamos título. Después tenemos interpretar expresiones. Esta es la típica pregunta. ¿Qué quiso decir el autor cuando el personaje principal dice tal cosa? Y lo que le había dicho antes. Hoy, ¿por qué siempre tengo el privilegio yo de hacer el café? Ahí estaba cuestionando algo, estaba siendo irónico, como muy bien se dio cuenta Javiera. Entonces, interpretar expresiones tiene que ver con ciertas frases, con ciertos enunciados que aparecen dentro del texto y me piden que yo diga qué significan. Y, por último, y no por eso menos importante, función de una palabra. ¿Cómo se llama el tipo de preguntas que tiene que ver con las funciones de una palabra? ¿Recuerda? ¿Cómo se llama? Vocabulario. Vocabulario contextual. Brillante, brillante. Acá esto es lo más difícil para todos. Aquí es donde más se concentran las preguntas con error. Porque acá requiere tener vocabulario, sin duda, pero más encima requiere entenderlo en un contexto. Entonces, más difícil todavía, o con las estrategias que vamos a aprender nosotros, debería hacerse más fácil. Puede que yo no entienda el significado de una palabra, que no me lo sepa, pero si lo entiendo en el contexto, es muy probable que llegue igual a la respuesta correcta. ¿Ya? Chiquillos, dudas, consultas, preguntas, interrogantes, cuestionamientos, reflexiones filosóficas, lo que quieran. ¿No? ¿Nada? ¿Seguros, seguros? Ya. No, Me profe. voy a salir de aquí. Voy a irme a nuestro super meeting y voy a dejar de presentar y voy a dejar de grabar. Profe, ¿cómo se llama el último que nombró? El último que mostré, se lo digo al tiro. Se llamaba función de una palabra y en la PSU o en la prueba de transición se llama vocabulario contextual o léxico contextual. Son esas palabras que están subrayadas y uno tiene que encontrarle el significado abajo. ¿Se acuerda que lo hemos visto? Sí, sí me acuerdo. Gracias, Ya. profe. No, gracias a usted. Vamos a dejar de presentar. Ahí sí. Ya habíamos dejado de presentar. ¿Me están viendo a mí entonces? ¿No están viendo mi pantalla? Sí, profe, lo estamos viendo solamente a usted. Ya, muchas gracias. Y ahora mismo vamos a dejar de grabar, que no me acuerdo dónde era. Detener la grabación. Ya. ¿Quieres detener la grabación?